Vivo en una pequeña ciudad en la frontera entre Kansas y Missouri. Mi historia trata sobre una casa abandonada que cambió mi opinión sobre los fantasmas. La casa es una vivienda de 2 pisos de color rosa que ha estado abandonada durante más de 20 años, justo al lado de la casa de mi padre. La historia detrás de ella es bastante macabra también. La madre que vivía allí colgó a su hijo por la ventana del piso superior y luego se quitó la vida con un arma de fuego en la cabeza. Desde entonces, la casa ha estado en la lista de propiedades en venta y nadie ha querido comprarla del banco. Como dije, es una ciudad pequeña. Tenemos pocos fondos, así que simplemente dejamos que las casas se queden como están. Mi papá solía contarme sobre esta casa, diciendo que tenía la plaga de la bubónica y que no debíamos acercarnos. Pero, poco después, me di cuenta de que no era así. Algunos amigos y yo decidimos entrar a la casa para explorarla. No encontramos nada demasiado extraño durante mucho tiempo, pero no nos atrevíamos a subir las escaleras. Alrededor de los 14 años, decidí que quería subir las escaleras por primera vez. Simplemente no quería ir solo. ¿Quién me iba a culpar? Así que un amigo y yo subimos las escaleras y encontramos un montón de cartas tiradas por el suelo. Algunas databan de la década de los 80, pero no había nada escalofriante en particular. Lo extraño era que las cartas llevaban a un sendero que terminaba en un pequeño armario en miniatura. Mi amigo y yo tratamos de evitar mirar dentro, ya que realmente no queríamos. Nosotros, siendo los pequeños vándalos que éramos, decidimos que queríamos empezar a romper cosas en la casa para divertirnos. Entonces, rompimos una muñeca y las cosas se pusieron raras. Empezamos a escuchar algo que se balanceaba desde la ventana, así que decidimos ir a ver. Cuando miramos, no había nada allí. Pensamos que era bastante extraño. ¿Sería el fantasma de uno de los niños? Más tarde, decidimos que teníamos hambre y queríamos volver a casa para comer. Quizás pasaron 2 semanas y mi amigo y yo decidimos volver a la casa, tal vez leer algunas de las cartas o ver qué más podíamos encontrar para entretenernos. Aquí es donde las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Estábamos sentados en un escritorio hablando, leyendo las cartas, cuando de repente, la puerta del pequeño armario comenzó a abrirse lentamente por sí sola. Miré a mi amigo con una expresión confundida en mi cara y le pregunté si había hecho algo para molestarme. Él juró por todos los santos que no había tenido nada que ver, pero no le creí. Así que fui a investigar. Dentro del armario estaba la misma muñeca que habíamos roto, pero la muñeca no estaba rota. Así que fuimos a la zona donde habíamos roto la muñeca para encontrar que no había rastro de que la hubiéramos roto. Ni siquiera un fragmento de porcelana se podía encontrar en el suelo. Volvimos al armario y la puerta estaba cerrada de nuevo. Al abrirla, la muñeca había desaparecido. Sabíamos que teníamos que salir de allí, así que corrimos de vuelta a casa de mi papá y saltamos la valla que separaba las propiedades. No volvimos durante unos 3 meses, hasta que la curiosidad nos picó de nuevo. Esta vez, cuando volvimos, llevé mi propia muñeca para ver si se vería afectada, pero por desgracia, no fue así. La muñeca que habíamos visto había desaparecido sin dejar rastro. Y para entonces, la casa ya estaba bastante deteriorada por el clima. Pero eso no nos detuvo. Decidimos que queríamos volver a subir las escaleras, donde estaba la mayor parte de los daños. El techo se había derrumbado y se había llevado parte del suelo al caer al primer piso. El armario estaba un poco abierto. Encendimos nuestras linternas y jugamos a piedra, papel o tijeras para ver quién iba a entrar en el armario. Yo perdí. Así que, mientras me arrastraba de rodillas para entrar, escuché la voz de un niño, indistinta de lo que decía, que salía del armario. Sonaba como, vamos a jugar al escondite, pero se oía con una voz muy apagada. Me sigue dando escalofríos hasta el día de hoy, incluso al contarlo. Pero aquí estoy, 20 años después, con la historia para compartir. No hace falta decir que nunca más volvimos a la casa.
Crecí en la zona rural de Missouri, en la esquina noreste, no muy lejos de Iowa o Illinois, y a orillas del río Mississippi. Nuestra ciudad jugó un papel en el ferrocarril subterráneo, y muchas de las casas eran bastante históricas. En 1993, hubo una gran inundación, y la casa en la que vivían mi madre, mi padrastro y yo quedó bajo el agua. Mis padres trabajaban al otro lado del río, en Illinois, y yo no quería cambiar de escuela, así que me dejaron quedarme con la bibliotecaria, que vivía arriba en la colina. Esto se debía a que yo era un ratón de biblioteca y pasaba todas las tardes y algunos veranos en la biblioteca. Era muy pequeña, y yo era muy cercano a la bibliotecaria, llamada Marge. Ella y su esposo vivían en una casa de ladrillo muy antigua. La casa no estaba en las mejores condiciones, pero estaban trabajando en ella. Todas las estanterías de la biblioteca estaban en el vestíbulo y el comedor, ya que la biblioteca también había quedado bajo el agua. La casa tenía 3 pisos. Me dieron un tour por el piso principal y luego me llevaron al segundo piso, donde estaban los dormitorios. Marge señaló las escaleras que subían al tercer piso y me dijo que me mantuviera alejado de allí, que no era seguro. Fruncí un poco el ceño, preguntándome qué significaba eso, ya que tenía 9 años en ese momento. Me llevaron por el pasillo y me mostraron dónde dormían ellos. Yo estaba al final del pasillo. Tenía una ventana que daba a la calle y otra que daba al vecindario. Mi cama antigua de hierro forjado estaba con la cabecera contra la ventana del vecino, y yo me enfrentaba a un viejo armario. Fuera de la casa había un árbol muy grande y viejo. El árbol tenía una abertura que estaba llena de escoria. Había preguntado sobre ella antes y me habían dicho que allí escondían esclavos, pero la habían rellenado para que los niños no jugaran en ella. El resto de la noche transcurrió como se puede esperar. Realmente no recuerdo, pero cuando llegó la noche, me fui a la cama. Entonces comenzaron a pasar cosas interesantes. Di vueltas y vueltas durante un rato. No me gustaba acostarme temprano, y la cama no era tan cómoda como la que tenía en casa. Intenté obligarme a dormir, pero entonces empecé a oír a alguien martillando. Sonaba como metal contra metal. No tenía ni idea de qué estaba pasando. Ya eran más de las 10 de la noche en ese momento. Me levanté y miré por el pasillo, pero estaba silencioso. Intenté mirar por la ventana que daba al vecindario, pero el cristal era como el de los baños, que hacía que todo se viera borroso. Asumí que era el vecino haciendo ruido, así que me acosté de nuevo tratando de ignorar ese ruido. Un rato después, escuché pasos arriba y algo arrastrando. Sí, suena como un dibujo animado o una película, pero hablo en serio. Estaba temblando en pijama y volví al pasillo, mirando hacia abajo para ver si había alguien allí. Intenté susurrar el nombre de Marge, pero no obtuve respuesta. Acabé corriendo hasta su dormitorio y la desperté. Ella, por supuesto, estaba preocupada y me dijo que estaba bien, que la casa hacía ruidos y yo simplemente no estaba acostumbrado. Me llevó de vuelta a la cama y me arropó bien. Traté de no llorar, pero hice lo que ella dijo y traté de volver a dormir. Pasó más tiempo, y no estaba del todo dormido. Sentía que me observaban. Me cubrí la cabeza y me obligué a mantener los ojos cerrados, pensando en dormir. Pero no pude soportarlo. Saqué la cabeza de debajo de las sábanas, y en ese momento vi a una señora que parecía ser de la época victoriana. Grité y salí corriendo de la habitación y desperté a Marge de nuevo. Le supliqué que llamara a mi abuelo para que viniera a recogerme. Ella intentó calmarme, pero no funcionó. Yo tenía más miedo que nunca. Afortunadamente, pude hacer que mi abuelo contestara el teléfono a las 3 de la madrugada. Vivía a media hora de distancia, y vino a rescatarme. Nunca olvidaré a mi héroe que me salvó de esa casa encantada. Trabajaba para una pequeña empresa de remodelado hace unos 15 años.
Estábamos haciendo algunas actualizaciones a una gran casa de campo en un barrio acomodado de San Louis, cuando mi jefe y yo recibimos una visita. Estábamos trabajando en el comedor cuando escuchamos claramente la puerta del garaje abriéndose con el sonido habitual del resorte de la puerta de madera extendiéndose, y luego la puerta golpeando al cerrarse. El sonido de la puerta fue seguido por pasos que atravesaban la cocina y bajaban por el pasillo. Esta casa de campo en particular era la variedad de 3 dormitorios y 2 baños, con una cocina para comer, un comedor formal, una entrada principal, un vestíbulo, una sala de estar, una sala familiar con chimenea y un sótano parcialmente terminado con una sala de juegos al final. Tenía una entrada lateral a un garaje para coches y la casa estaba dividida en 2 mitades, con una pared de carga, la cocina en el lado opuesto de la pared del comedor. El comedor también estaba separado de la cocina por una puerta maciza de madera que se abría en ambas direcciones y compartía una pared con la entrada principal. Así que cuando escuchamos la puerta del garaje abrirse y cerrarse, y los pasos moverse por la casa, mi jefe dijo, «Ese debe ser William», para elegir los colores de pintura para los dormitorios. Así que mi jefe siguió por la puerta de la cocina y bajó por el pasillo, llamando a William. Le gritó varias veces sin respuesta. Cuando se acercó a mí, en la pared del vestíbulo, y me preguntó si había visto a alguien salir por la puerta de la entrada, le dije que no. Había estado en un lugar haciendo el cableado para una nueva luz y no me había movido. Él preguntó si había oído a alguien entrar en la casa, a lo que respondí que sí, y él dijo, «Hombre, no hay nadie aquí». Decidimos en ese momento tomar un descanso para almorzar, y mientras nos preparábamos para comer en el garaje, William llegó en su coche con algunas muestras de pintura. Esta es una de las 2 experiencias que tuve en esa casa, y la segunda la viví solo. Esto ocurrió cuando estaba despegando el papel tapiz de una pared en el rincón del desayuno de la cocina, cuando, de repente, escuché 3 fuertes golpes desde el sótano, que pude sentir a través de mis pies. Se sintió como si alguien estuviera golpeando directamente el suelo, con sacudidas desde abajo. Lo escuché por segunda vez y luego imité el sonido dando 3 pisotones en el suelo. Cuando di pisotones, fue respondido inmediatamente por 3 golpes más desde debajo de mis pies. Aunque me sentía un poco tenso, decidí bajar al sótano para mirar y no vi nada. Era un sótano agradable, aunque tenías que caminar unos pasos en la oscuridad antes de llegar a la primera luz, que se encendió con un cordón. Inmediatamente debajo de donde había estado en el piso principal estaba el área de la lavandería, a poca distancia de la habitación que tenía almacenamiento incorporado para billares y bolas de billar, y en el suelo, había una disposición para un futbolín. Me encantaba trabajar en casas antiguas y me encantaba su historia, pero nunca me había encontrado con algo como esto hasta ese momento, y espero no volver a hacerlo. Esto me pasó a mí en 2001, cuando tenía 13 años. La familia de acogida con la que me había mudado acababa de comprar una de las 2 casas de ancianos que poseían. Esta en particular, casualmente, estaba supuestamente ubicada en la línea divisoria del antiguo reino templario de Walsingham, ya que estaba ubicada en una zona áspera de Leeds, Yorkshire. Después de que todos los residentes fueran trasladados a diferentes residencias de ancianos, el personal fue despedido antes de que se completara la venta y el dinero cambiara de manos. Mi madre adoptiva, su amiga exgerente de la residencia de ancianos y yo, decidimos pasar la noche para asegurarnos de que se hubiera hecho toda la limpieza, que los artilugios y los cachivaches hubieran sido retirados por la empresa de mudanzas, y que no hubiera daños en la propiedad, etc. El plan inicial era dormir en una cama de camping en la sala de estar, mientras que mi madre adoptiva y su amiga dormían en una habitación cercana en el piso. Al entrar por la entrada, solo puedo explicar que tuve malas vibraciones del lugar. Era mediados de octubre, y ya había oscurecido a primera hora de la tarde. Salí del coche, y al llegar a la puerta de la entrada, solo puedo explicarlo como ver una nube negra, una amalgama de oscuridad que se movía a través de la ventana de la sala de estar, concentrándose en la esquina izquierda de la habitación. Eso hizo que mis malas vibraciones empeoraran, y me acerqué a mi madre adoptiva y a su amiga,
mientras hacíamos todas las tareas básicas antes de acostarnos. La habitación en la que iban a dormir tenía 2 camas y era bastante grande. Pregunté si podía dormir en el suelo para no estar solo, y sorprendentemente, aceptaron. Con la tele encendida hasta la hora de dormir, mi madre adoptiva y su amiga se durmieron rápidamente. Yo me estaba quedando dormido, no estaba seguro de qué hora era, cuando, estando del lado izquierdo, con la oreja derecha sobre la almohada y la oreja izquierda hacia arriba, escuché, como si estuviera justo en mi oreja izquierda, unos segundos de fuertes sollozos. Podía sentir el aliento en mi oído. Al abrir lentamente los ojos, escuché el grito más fuerte, inhumano, escalofriante que había oído jamás. Era de una mujer, y luego silencio. Abrí los ojos de golpe y me incorporé, aterrorizado. Pasaron unos 30 segundos mirando a mi madre adoptiva y a su amiga, que estaban profundamente dormidas. Grité en voz alta, y mi madre adoptiva y su amiga se despertaron, y yo, llorando, les expliqué el grito. Hicieron lo posible por consolarme y me dijeron que volviera a la cama, que hablaríamos de ello por la mañana. No pude volver a dormir. Todo lo que podía hacer era tratar de racionalizarlo. Sin embargo, podía oír un leve sonido metálico que venía del suelo debajo de las tablas del suelo. A la mañana siguiente, mientras hacíamos las últimas tareas y esperábamos a la empresa de mudanzas, escucharon con atención, intentaron racionalizarlo, intentaron restarle importancia a la situación mientras me consolaban. Eventualmente, intentaron bromear con el asunto, ya que sabían, por mi aspecto, que decía la verdad. Aparentemente, otros miembros del personal habían escuchado lo mismo durante el tiempo en que la casa había sido una residencia de ancianos. Descubrí que una familia adinerada había comprado el lugar y que iba a ser utilizado como casa familiar. Recuerdo que, 2 semanas después de ese incidente, mientras me calmaba, les pregunté si les habían dicho a los nuevos propietarios que la casa estaba encantada. Me respondieron con una sonrisa y un tal vez. Si alguien ha vivido en una antigua residencia de ancianos en Leeds, Reino Unido, llamada Walsingham, una casa grande y vieja, y ha tenido el susto de su vida, solo puedo decir que lo siento. Mi esposo está en el ejército y se va por semanas o meses a la vez. Estaba en un viaje temporal por trabajo y había estado fuera unas 3 semanas cuando sucedió esto. Arropé a mis hijas y me fui a la cama. Me quedé un rato despierta, me aseguré de que mis hijas estuvieran dormidas y luego volví a la cama. Me cubrí con la manta y me acurruqué, sintiendo que mi esposo se metía en la cama a mi lado y me abrazaba. Era uno de esos abrazos llenos de amor, protección, el mejor tipo de abrazo cuando estás en la cama. Me sentí tan segura y cálida. Me quedé un rato disfrutando del abrazo, hasta que me di cuenta de que no había nadie en la cama conmigo. No me asusté, porque no fue algo aterrador. Otra cosa que pasó en esa casa fue que vi a una niña con un vestido blanco con volantes desde la esquina del ojo, pero solo cuando mi esposo no estaba. Nunca cuando él estaba en casa. Mis hijas también tuvieron experiencias extrañas. Ambas interactuaban con la niña, pero ninguna se lo contaba a la otra, ni a mi esposo ni a mí, hasta años después. Mi hija mayor me preguntó por la vecina rubia que siempre llevaba el vestido blanco, ya que tenía 3, 4 y 5 años cuando estábamos en esa casa. Mi hija mayor me dijo, sí, ¿cómo se llamaba? Jugaba mucho antes de irse a dormir y luego se iba a casa. Luego nos mudamos de la casa. Yo había dejado mi almohada allí y volví a por ella. Subí las escaleras, la agarré y luego me paré en el rellano de las escaleras durante un momento. Luego dije, adiós, casa, porque se sentía algo allí. Un segundo después, sentí como si algo quisiera empujarme escaleras abajo, así que salí corriendo. No le dije nada a nadie, porque simplemente pensé que estaba loca. Mi esposo fue una semana después para sacar el resto del equipaje y también se paró en el rellano de las escaleras. Miró alrededor y dijo lo mismo.
Sintió como si lo fueran a empujar escaleras abajo. Cuando llegó a casa, me dijo que no le importaba si parecía loco o no. Fue entonces cuando empezamos a hablar de las cosas extrañas que sucedían, pero nunca lo relacionamos con que la casa estuviera encantada. Otras cosas pequeñas incluían bajar al sótano por la noche y sentirse invadido por una sensación antinatural de terror absoluto. Solo lavábamos la ropa durante el día. Los gatos miraban fijamente a lugares que no tenían nada, y se crispaba sin motivo.